a estas alturas, el libro de Génesis nos ha planteado ya realidades muy hermosas, muy bellas. Cualquiera que lea el capítulo 1 y 2 sin conocer nada de la Biblia, pues entra a una realidad donde se describe tanto a Dios como su creación de una manera muy, muy única. A veces para nosotros es común y normal porque lo hemos leído ya en varias ocasiones y probablemente desde niños nos enseñaron cómo este mundo fue creado por Dios. Y de esta manera, el capítulo 1 y 2 presentan todo el escenario de lo que será, por supuesto, el resto de toda la Biblia. El capítulo 1, ¿verdad?, presenta cómo Dios crea este mundo hermoso y con orden. Y casi al final de ese capítulo, Dios dice que Él quiere hacer a otra criatura más de todas las que ya ha creado. Y esta criatura va a llevar su imagen, su semejanza, y Dios lo llama el hombre. Y dice que los creará varón y hembra, varón y mujer. Y así Dios crea a la humanidad. Y no solamente nos da su imagen, sino que Dios delega su señorío a esta humanidad nueva para que gobierne la creación en su lugar, para que la administre, para que nombre a los animales y domine realmente todo este mundo. Y es increíble pensar que al momento que Dios nos crea del polvo. Con ninguna otra criatura nosotros vemos esa realidad. No se nos dan detalles exactamente de cómo se produce la vida en la creación. Dios habla a los mares que produzcan criaturas, le habla a la tierra para que produzca, pero del ser humano en específico vemos a Dios y en cierta manera imaginamos su mano dibujando al hombre en el polvo y luego soplando sobre su nariz el aliento de vida y el hombre llega a ser un ser humano. Y de la costilla de Adán, Dios crea también a Eva y los presenta uno al otro. Hay como una alegría mutua en este conocimiento, en esta alegría, en esta relación que Dios ha germinado entre ellos y luego los pone en un huerto. Dios, como vemos aquí a Dios, no nada más como el creador, sino como un agricultor, como un jardinero, como alguien que crea un lugar hermoso y planta al ser humano en ese lugar. Y el huerto está ahí para mostrarle tanto a Adán y a Eva que Dios es mejor. Dios es mejor que todo lo demás y que siendo la creación tan perfecta, tan bella y tan hermosa como ya era, Él creó un lugar aún más especial para que ellos vivieran y que realmente nada les faltara. Dios les puso árboles, les dijo pueden comer de todo el fruto, pueden comer de toda semilla. Voy a poner en el centro del huerto 2 árboles, el árbol del conocimiento, del bien y del mal y el árbol de la vida. Ustedes pueden comer del árbol de la vida, pero del conocimiento del bien y del mal, ustedes no pueden comer. ¿Por qué? Porque el día que ustedes coman de ese árbol, Dios les dice, ciertamente ustedes van a morir. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Dios puso el árbol que provocó la caída de la humanidad en medio del huerto? Digo, si yo fuera Dios, ¿verdad? Diría, lo voy a poner hasta arriba de una montaña o en un valle profundo entre un bosque lleno de, no sé, espinos. De alguna manera tratarías de poner eso en un lugar muy... muy alejado, muy reservado, pero no, Dios decide ponerlo en el centro del árbol, del centro del jardín, justo a un costado del árbol de la vida, de modo que cada vez que Adán y Eva probaban de este árbol de la vida, un árbol que en este capítulo 3 de Génesis tiene realmente un significado muy importante, ellos tenían a su otro lado el árbol del conocimiento del bien y del mal y decidían no comer de ese árbol y decidían obedecer a Dios porque Dios quería mostrarles a ellos y tenerlos como sus hijos que aprendieran a crecer en madurez. Es como si como padre, tú en tu casa, hay unos padres, podemos cometer ese error en algún momento, ¿verdad? Quizá, para proteger a tus hijos, ¿qué haces? Quitas todo lo peligroso, ¿no? Todo lo quitas. Eso es un imposible. Tarde o temprano, esa casa, para que funcione como una casa normal, tiene que tener lugares, objetos y rincones peligrosos. Y hay un proceso de madurez donde el niño es enseñado a que él tiene que tomar la mejor decisión en base a esas realidades por su propio bien. Y Dios no quería que el ser humano fuera simplemente un robot que está esclavizado, sin opciones más que, bueno, pues no tengo nada más que hacer, escojo a Dios. Al contrario, Dios quería que esta inmadurez nueva de la creación en Adán y Eva fuera creciendo una madurez en la santidad y respeto y obediencia a la voz de Dios. Y por eso pone el árbol ahí. Y Génesis 3 comienza de una manera muy interesante. Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Y a la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor y desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida, y la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Si Génesis 1 y 2 nos ha presentado, por decirlo de una manera, el relato de la creación a través de un espejo, en Génesis 3, ese espejo se rompe en 1000 pedazos. Y el día de hoy me gustaría que viéramos este pasaje a la luz de la realidad de lo que realmente sucedió y la tragedia de lo que Génesis 3 nos narra. Este capítulo es sumamente importante entenderlo para poder entender el resto de la Biblia. Si tú tuvieras que escoger 10 capítulos de toda la Biblia, sin duda, dentro de los primeros 3 tendría que estar Génesis 1, 2 y 3. Podrías brincarte una que otra historia quizá, pero si tuvieras que escoger 10 capítulos, Génesis 3 viene a ser el punto de inflexión negativo de la humanidad y realmente de toda la historia de la Biblia. Y todo comienza con un engaño. Este texto nos muestra primero que hay un engaño. Nos dice el versículo 3 que la serpiente, versículo 1, perdón, era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es una pregunta con una muy mala intención. Cuando Dios crea a todas sus criaturas, las crea para que sirvieran para su gloria, y al ser humano le da la potestad de gobernarlas a todas ellas, ¿sí? En primera instancia, Adán y Eva no tuvieron que haber tenido en ningún punto de la historia este tipo de conversación con ningún animal. Y el mal es interesante que no venga desde fuera del jardín, sino que el mal está ¿dónde? Dentro del jardín. No es que Adán y Eva andaban en los límites como el Rey León, ¿verdad? Que no vayas a los dominios oscuros. El mal estaba ¿dónde? Dentro del jardín. Es muy sugestivo el texto de que probablemente estaban justo en el árbol y que al momento que está esta conversación dándose, el árbol estaba a la vista tanto de Adán como de Eva. Y la serpiente se dirige a Eva y le comienza a cuestionar. El diablo cita una verdad de Dios, pero la tuerce por completo y le da una mentira, pero se lo presenta en forma de pregunta. Le dice, ¿con que Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? Fíjate. Y Eva, seamos sinceros aquí, antes de verla mal, Eva es la primera humana en toda la historia que defiende la verdad de Dios. Le dice, no es cierto. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles del jardín, pero de uno no podemos comerlo
ni siquiera tampoco tocarlo. Satanás tuerce la verdad de Dios porque él está mintiendo diciendo que Dios es malo. Mira Dios, qué malo es, te puso en un jardín lleno de árboles y todavía te dice que no comas de ninguno, cosa que era totalmente falsa. En el capítulo 2 claramente Dios le dijo, pueden comer de ¿cuántos árboles? De todos, menos de uno que está reservado, y no lo comas porque cuando comas de ese árbol te vas a morir. Y Eva entendió eso en cierta manera y defiende aquí la verdad de Dios, pero al mismo tiempo comete un error de dar lugar a esta conversación. Y Satanás es muy astuto. Este texto nos narra también muchas veces lo que es el proceso de la tentación. Satanás empieza con un pecado muy grotesco, una mentira muy evidente, pero después, cuando tú subes la guardia ante eso, saca otro que parece no tan grave. Engaña a tu esposa, súper grave. Bueno, pues, pero habla con esta persona por mensajes, ¿no? No puedes comparar una cosa con otra, pues claro que no, pero es exactamente lo que Satanás hace aquí. Primero le dice a Eva, de ningún árbol, sabiendo que es mentira. Inician y ellos empiezan a conversar y luego le dice lo siguiente. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir, porque Dios sabe muy bien y te lo está ocultando a ti, de que el día que tú comas de ese árbol, en lugar de morirte, se te van a abrir los ojos y tú llegarás a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Satanás está ofreciendo aquí a Adán y Eva, en lugar de muerte, vida. No vas a morir. Les dice que van a tener conocimiento y aparte les dice que ellos van a ser dioses. Les ofrece vida, les ofrece conocimiento y les ofrece deidad. Adán y Eva pudieron haber contestado muy sencillamente esta cuestión, ¿no? Yo ya soy como Dios, tengo su imagen, no ocupo ser como Dios, yo ya soy como Dios, tengo su imagen, Él me la dio. Me enseñó que me hizo a su imagen. Y es más, Satanás, si tú dices que al comer este fruto yo voy a tener esos beneficios, ¿por qué no te lo comes tú primero, no? Pero ellos trenzan la conversación y para muy mal sentido, porque a Eva y Adán en sí mismos comienzan a tener preguntas respecto a la bondad de Dios. Y ellos comienzan en un juego donde dicen, quizá esta serpiente rastrera dice la verdad. Quizá Dios no es tan bueno como nosotros pensamos. Quizá este fruto nos lo está prohibiendo porque Él no quiere que nosotros lleguemos a ser como Él. Y aquí Adán y Eva están en la duda y experimentando una gran tentación respecto a si les conviene obedecer a Dios, su Padre, o obedecer a este animal que les ofrece ser como el mismísimo Dios creador de todo lo que ellos ya habían visto y experimentado. Hay una gran mentira aquí. Satanás le dice a Adán y Eva, cuando ustedes coman este fruto, ustedes van a ser como Dios. ¿En qué sentido? Ustedes van a conocer el bien y el mal. Ahora, Dios sabe todas las cosas. Él conoce, por supuesto, tanto el bien y Él es todo lo que representa el bien, pero también conoce la bondad, pero no en un sentido de experiencia. Dios no ha experimentado el mal porque Él no es la fuente del mal y Él no practica el mal, pero Dios conoce perfectamente lo que es el mal y conoce su alcance. Pero Él es santo. Y Adán y Eva, al probar de este fruto, no conocerían como Dios el mal. Ellos experimentarían en carne propia, en cada uno de los lugares de su vida y de su mente, lo que significa sufrir la maldad. En todo caso, la realidad es que Satanás les ofrecía ser realmente, no como Dios, sino ser como Él. Que Él sí había probado por experiencia tanto el bien como el mal. Y Él les está diciendo, ustedes van a ser como Dios, pero no les dijo que Dios. Como yo, el Dios de este mundo. En todo caso ellos llegarían a ser, pero ellos le hacen caso. Vemos la tentación. Ellos pudieron haber resistido este momento. ¿Tú crees que Dios no sabía que esto podía pasar en algún punto de la historia? Por supuesto, Dios permitió que el mal estuviera en el jardín y esperaba que sus hijos en amor, en obediencia a su verdad y a su misericordia tan grande que les había mostrado, permanecieran fieles y le cortaran la cabeza en ese momento. Pero ellos cedieron. Versículo número 6, la mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer y era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Y luego le dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Qué importante, Reina Valera en este texto en particular, como está basado en un manuscrito más reciente para nosotros, ¿ok? En ese sentido me refiero. No, omite esta parte
Y da a entender como que si Eva hubiera estado sola durante todo este proceso. Y de ahí ha nacido este error tan infundado de que la culpa de la caída fue ¿de quién? De Eva, ¿no? Y hasta se pinta como que, ay, las mujeres, ¿no? Si no hubieran cometido por una mujer, por Eva. El texto nos está diciendo claramente que al momento de toda esta tentación, en todo este proceso de diálogo, y justamente al momento en que Eva toma este fruto y come, ella le da a su marido, que estaba también ¿con quién? Con ella. Es decir, Adán durante todo este tiempo no tomó el lugar que le pertenecía como este hombre de Dios, este varón de Dios, de dirigir a su familia, de dirigir la creación. ¿Y qué hizo? Nada. Dejó que Eva tuviera toda la conversación con Satanás. Él pudo haberle interrumpido. Amor, no podemos tener este tipo de conversaciones con esta serpiente, no es conveniente. Pero él no hizo nada, se quedó todo el tiempo. Y cuando le ofrecieron el fruto, él también dijo, pues bueno. Y lo comió también. Ahora, ¿qué fruto es este? Ojo, la Biblia nos dice que es una manzana. Popularmente se ha presentado de esa forma, como una manzana. Solo nos dice que este fruto era deseable, que era atractivo, que se veía bueno para comer. Y eso se parece mucho a un texto en 1 de Juan 2:16, donde el apóstol Juan describe lo que hay en este mundo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y Eva y Adán justamente estuvieron en medio de esta tentación. ¿Por qué? Porque ellos vieron este fruto y lo desearon. Lo vieron atractivo para los ojos, les llenó el ojo, como dicen. Y luego tuvieron arrogancia en decir, este fruto y mi decisión es mejor que obedecer a Dios. La caída no se trata únicamente de comer una fruta. Uno diría, qué ridiculez, ¿cómo una fruta va a destruir todo lo que Dios ha hecho? Lo que implicaba aquí era una rebelión cósmica contra el Creador. Adán y Eva, criaturas, imagen de Dios, quien debían representarlo, ahora se oponen contra él y lo están traicionando al hacerle caso a Satanás. Y lo peor es que lo hacen no para llegar a un mejor lugar, sino porque Satanás les dijo que ellos serían como Dios. En todo caso, estos humanos hechos del polvo, con nada de poder en esta creación, querían usurpar el lugar de Dios. Y dice que cuando comieron en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez, y por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Seguramente en algún punto de tu vida tú has tenido alguna revelación que te ha dejado con el ojo abierto pero cuadrado, ¿no? Así decimos, me dejaste mal, ¿sí? Por ejemplo, cuando vas creciendo y eres un niño, ¿verdad? No hay ningún niño aquí todavía, ahorita, Gael no está. Tú, por ejemplo, descubres tu sexualidad, ¿sí? No sé si recuerdas ese momento. Y es un boom, porque de un momento a otro te das cuenta que hay algo que durante años de tu vida tú no entendías, ni conocías, ni habías sentido en lo absoluto. Y tus ojos se abren, tu mente se abre a entender que hay algo que sientes y que percibes y que te gusta y está en tu ser. Creo que esa imagen es muy descriptiva de cómo Adán y Eva experimentaron de golpe, pero el mal. Ellos se dieron cuenta de un segundo a otro que había algo en sí mismos, en su mente, en el cuerpo el uno del otro y en este mundo tan hermoso que nunca habían sentido. Y era la experiencia del mal, del miedo y de la vergüenza. El capítulo 2 nos termina diciendo que ellos andaban desnudos de aquí para allá. No porque hiciera mucho calor o frío, sino porque no había vergüenza el uno para con el otro. Lo único que necesitaban para cubrirse era esta piel perfecta y santa que Dios les había dado. Pero ahora ellos de pronto están llenos de vergüenza y de terror y se ven desnudos y corren a arrancar las hojas del jardín de Dios y corren a hacerse de alguna manera un intento de ropa. Y luego cuando escuchan la voz de Dios, que Dios viene a su encuentro, ellos corren a esconderse entre los árboles porque tienen miedo de que Dios los vea. Sus ojos fueron abiertos. Dios los diseñó perfectamente, pero ahora ellos están en pecado. Y cuando antes al escuchar a Dios ellos salían al encuentro, ahora ellos corren despavoridos. La pregunta sería aquí, ¿será que Dios no sabía qué estaba pasando? ¿Dios no se dio cuenta? ¿O dijo, ay, voy a ir a ver qué están haciendo porque no están haciendo ruido? ¿No? Al contrario, Dios va
Y Dios específicamente, es hermosa la narración porque nos dice que Dios va caminando o andando por el jardín y le dice al hombre, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Pero vemos a Dios, y esta pregunta es sumamente significativa, porque Él, aunque es omnisciente y todopoderoso, en quien no hay ninguna ignorancia, como un padre bueno, va a buscar a sus hijos y les pregunta, ¿dónde estás? Ofreciendo la oportunidad de confesión, ofreciendo la oportunidad de decir, aquí estoy, estoy muy avergonzado y tengo miedo de ti. Pero ellos están como escondidos y Dios está buscándolos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el administrador de Dios? ¿Dónde está el jardinero? ¿Dónde está aquel hombre con autoridad para poner nombre a los animales? ¿Dónde está el deleite del contacto sexual cuando la mujer se presentó al hombre? ¿Dónde está el ser humano hecho a la imagen de Dios? ¿Dónde encontrar a la persona hecha para compartir el gozo y el descanso del día de reposo en comunión y adoración con su Creador? ¿Dónde estás? Él está desnudo, con miedo, avergonzado, rebelde, lleno de culpa, temeroso, atrás de un árbol. Y cada uno por su lado, como diría Blaise Pascal, qué quimera es el hombre, qué novedoso y qué monstruoso, qué caótico y paradójico y prodigioso, juez de todas las cosas, pero una débil lombriz, depositario de la verdad, pero un pozo de dudas y errores, gloria y desecho del universo. En eso se habían convertido. De ser todo y tener todo, ahora eran una contradicción andante y caminante, de tener esta imagen de Dios sin mancha, ahora la habían cubierto con su pecado y con las hojas que ellos habían recolectado. Y Dios está ahí diciendo, ¿dónde estás? Y es la imagen de toda la Biblia, de Dios en acción, buscando siempre al hombre por su iniciativa, no la nuestra. Adán y Eva no fueron a buscar a Dios donde quiera que Él venía o donde descendía o estaba, a decirle, Dios, perdónanos. Ellos corrieron de Dios y es Dios quien se introduce en el huerto y le dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre que contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yo me imagino el corazón de Dios como un padre y no sé si alguien en alguna ocasión a ti te ha dicho que te tiene miedo. Es una sensación horrible, ¿eh? O sea, te conviene en ocasiones que alguien tenga miedo, ¿verdad? Dices tú, bueno, así no me va a hacer nada. Pero que alguien a quien tú amas, tu hijo, tu esposa, tu esposo, te diga, te tengo miedo, lastima. Y que ellos están diciendo a Dios, sin duda está hiriendo su corazón, porque aunque Él es todopoderoso, nunca les ha dado motivos para temerle. Al contrario, les ha dado todo el motivo para respetarlo y para amarlo. Y ahora le dicen, es que te tengo miedo. Qué equivocado estaba Adán. Pero a la vez, ¿en qué certeza estaba Adán? Porque había motivos por los cuales temerle a este Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Había realmente también motivos para temerle. Y Él está aquí. Estuve escondido porque te tengo miedo. Estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te prohibí comer? Y él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo lo comí. La Biblia de las Américas traduce esto con una mayor intensidad e intención. Dice, la mujer que tú me diste. En última instancia, si comí este árbol fue por tu culpa, no por la mía. Yo no hubiera comido si tú no me hubieras dado esa mujer tentadora que me diste, ¿no? Pero ella fue la que me orilló a pecar, al mal. Ella fue, en última instancia, otra vez, Adán está, en lugar de encontrar en Dios una esperanza, está encontrando un enemigo. Ya no ve a Dios como su padre, ahora lo ve como el juez y le dice, no, yo no fui, tú fuiste. Tú eres quien me dio a esa mujer. Luego Dios va con Eva y le dice, bueno, tú hablaste primero, ¿por qué? ¿Por qué permitiste? ¿No? Lo que has hecho, ¿qué pasó? Y ella que dice también, la serpiente me engañó y yo comí. Ninguno de estos perfectos, ya no, humanos, puede reconocer su culpa. ¿Qué dicen? Yo no fui. Y eso desde niños lo aprendemos así. Se rompe algo, yo no fui, pero es el único que está aquí. Pero yo no fui, ¿no? O fue tal persona. O incluso siendo más grandes, todo lo que nos pasa es culpa de alguien más, ¿no? Es que si yo no hubiera, es que si mis papás, es que si estas circunstancias, siempre estamos buscando la manera en la que nosotros no seamos culpables. Incluso entre cristianos decimos, no, es que me distraje,
Es que fui tentado. Es que es un espíritu de adulterio. No es nada de eso. El problema de Adán y Eva, otra vez, no venía de fuera del jardín, ni de fuera en Satanás, venía de ¿dónde? Estaba en sí mismos. Ellos habían tomado la decisión y ahora estaban tomando activamente la decisión de rebelarse contra Dios. Y aquí se te revela quién realmente era esta serpiente. Era un engañador. Era Satanás mismo. No pensemos ni por un minuto que las serpientes son el problema, ¿no? La Biblia misma en Isaías presenta el cielo como un lugar donde el niño y la serpiente podrán jugar. No es el punto el animal, no es de que veas una serpiente y le cortes la cabeza, o sea, son necesarias para nuestro entorno, son creación de Dios, pero aquí había encarnado esta forma el mal y en la escritura es presentado como justamente un animal peligroso, como una serpiente antigua, como un dragón, y Satanás encarna todo eso en este momento y tienta a Adán y Eva y él ahora está feliz. No se nos muestra aquí, pero él está diciendo, misión cumplida, lo logré. Esta gente hecha a la imagen de Dios, mi peor enemigo, ahora también está manchada como yo. Y Dios entonces sentencia. Ya no vemos a Dios únicamente como creador, como padre, como sabio y hermoso, lo vemos como juez. ¿Por qué le dice a la serpiente? Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón. O sea, le está sentenciando a muerte. Algún día te aplastarán la cabeza. A la mujer le dice, qué mal, ¿no? Esta parte es tremenda. Dice, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. De aquí inicia esta terrible sensación, ¿verdad? Que toda mujer que estaba embarazada ha tenido un parto, o incluso si no fue parto natural, ha experimentado. No es cosa sencilla. Tus hijos ahora nacerán con dolor. Y luego dice el texto, desearás a tu marido, pero él te dominará. Aquí se introduce el machismo también. Ojo, ese texto no lo está validando. Este problema de que el hombre quiera dominar a su esposa y la palabra dominar, quiero ser muy claro aquí, no es una dominación sugestiva o amable, es la palabra de dominar con fuerza. O sea, el hombre aplastaría a su esposa y es una tendencia del varón a hacer eso en sus relaciones personales. Pero es producto de la caída. Dice, tú vas a querer a tu marido, vas a querer quizá dominarlo también, vas a tener un deseo para con él, va a haber un apego para con él, pero él te dominará. Y al hombre, ¿qué le dice? Y ahora, por cuanto tú hiciste caso a tu esposa en lugar de a mí, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Dios maldice este mundo perfecto y le dice, ahora es un mundo maldecido. Con sufrimiento vas a comer de él todos los días de tu vida. Y en lugar de, antes tú sacabas los frutos de los árboles y se caían en tus manos y había semillas por doquier, ahora la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. De comer todo lo hermoso que era la fruta del Edén, ahora vas a comer hierbas, como cualquier otro de los animales. Y te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aunque Adán y Eva habían sido creados del polvo, no estaban destinados a regresar a él. Estaban destinados a la eternidad, conservando la imagen y la comunión con Dios. Pero ahora les dice, del polvo saliste y al polvo algún día tú tendrás que regresar. Ojo, habla del estado del cuerpo, porque en cierto sentido Adán murió espiritualmente, pero su alma tendría todavía eternidad y no se iba a morir y todo se iba a acabar. Se iba a enfrentar a la ira de Dios en la tierra maldecida, pero tarde o temprano se enfrentaría a él frente a frente en su espíritu delante de Dios y tendría que pagar por todo lo que había hecho. ¿Y esto qué era? Esta rebelión cósmica enorme. Y el hombre, dice el texto, versículo 20, llamó a Eva su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y este texto uno dice, ¿qué hace aquí? O sea, Dios nos está mostrando que este pecado no únicamente iba a ser para Adán y para Eva. Este pecado iba a ser un pecado que iba a ser heredado a todos los seres vivientes. Y así como Adán y Eva habían pecado, toda su descendencia también sería una descendencia llena de este pecado, llena de este producto de la caída.
Y Dios entonces, versículo 21, dice que hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Qué bueno es Dios. Ahora, qué bueno es Dios. Uno diría, y hay como toda una tendencia a pensar que el castigo de Dios fue demasiado, ¿no? Hay gente que dice, no, es que Dios se pasó, o sea, esto fue demasiado. De verdad, Dios pudo haber destruido por completo. Los pudo haber hecho polvo en el mismo instante, pudo haber rehecho este mundo y crear otra humanidad y dar otra oportunidad. Pero Dios todavía, delante de sus ojos, toma la piel de un animal y créeme que no le dijo, oye, ¿me prestas tu piel un ratito? Hay un animal que muere delante de ellos y toma su piel y los cubre. Y ahora de tener la gloria del Edén, tiene estas pieles malolientas, sangradas quizá, no sé qué tan bien cocidas, encima de ellos. Y Dios los expulsa del Edén y les dice, no pueden estar aquí más, está el árbol de la vida, no puedo permitir que ustedes sigan violentando mi creación. Dios los expulsa del Edén y luego lo guarda y dice, este Edén está clausurado para la humanidad. Y no sabemos qué pasó. Ese Edén ciertamente no es un lugar quizá. Y este texto nos está mostrando justamente, ¿no?, cómo la creación fue espléndida en su orden, perfección, en la humanidad también, pero así como esta creación fue excelsa, la caída fue estruendosa, porque el hombre, tanto en su aspecto físico, psicológico, moral, espiritual, cayó. Y cada parte de la humanidad ahora experimenta eso. La caída del hombre no significa que ahora somos malos, ¿no? Significa que ahora somos enemigos de Dios. No nos gusta Dios. Naturalmente el ser humano en su corazón se rebela contra Dios. Ahora, desde que tú eres un niño, tienen que criarte para entender que hay cosas buenas y malas, porque tu tendencia natural va a ser siempre hacia el mal, hacia arrebatar, hacia golpear. Si no me gusta, te lo quito y yo soy egoísta y es lo mío. Pero no era el plan de Dios. Y la humanidad entonces está experimentando cómo su espíritu murió, pero a la vez cómo fue expulsado de la presencia de Dios. Y esa es toda la historia de la Biblia, porque desde Génesis 3 hasta Apocalipsis ves cómo Dios trabaja para que por su iniciativa esta creación caída y este mundo caído se reconcilien con Dios. Y mira, este texto esconde algo que se nos puede pasar desapercibido, y es el hecho de que desde este momento Jesús ha prometido a un Redentor. Toda la Biblia, toda la Biblia es la historia de cómo Jesús manda a alguien que sea capaz de salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué le dice la serpiente? Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la herirás en el talón. Dios anuncia en este pasaje que un día un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás y que la serpiente lo mordería en el talón. Y que yo sepa que te hieren en el talón, a menos que seas Aquiles, no te lleva a una muerte inmediata. Y ni Aquiles murió realmente por la flecha en el talón. Eso lo hizo vulnerable a los otros ataques que vinieron después. Pero el texto nos está mostrando que un descendiente, dice literalmente la simiente de la mujer, cosa que es interesante porque las mujeres no tienen simiente, ¿sí? Para que un ser humano nazca normalmente, se ocupa la simiente de un varón en el vientre fértil de una mujer y entonces nace un bebé. Pero Jesús nace de una virgen, sin la intervención de un varón. Dios mostrando cómo esta simiente de la mujer está aquí presente en la iniciativa humana, no, en la iniciativa de Dios, y que algún día este descendiente aplastaría por completo la cabeza de Satanás, aunque él sería herido también de una manera muy grave. Dios está anunciando aquí ese Salvador prometido que acabaría de una vez por todas con el problema. Y es por eso que el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el segundo Adán, porque lo que no pudo hacer el primero, Jesús, que es el segundo Adán, sí pudo cumplirlo. Y vemos cómo Jesús crece desde siendo un niño en madurez de santidad y comunión con Dios, en obediencia. Y la necesidad de este Salvador, otra vez, resalta la necesidad de que nosotros seamos salvados porque nosotros mismos no podemos llegar al cielo. Si Dios hubiera pensado que nosotros podíamos salvarnos, Él no hubiera prometido a alguien.
esperado. No hubiera prometido a este distinto, a este Salvador que vendría. Así que si realmente creemos lo que la Biblia dice, que la humanidad es radicalmente perversa y que somos enemigos de Dios, si creemos que la Biblia plantea esta realidad de que hay una brecha irreconciliable entre Él y nosotros, debemos creer que Jesús es la única manera en la que nosotros podemos llegar al cielo. Porque Jesús es el segundo Adán que nace en condiciones muy distintas, pero sí vence y es obediente. Cuando Jesús fue tentado, solo te pongo ese ejemplo, ¿dónde fue tentado? En un desierto. Y Adán y Eva fueron tentados en un jardín. Nada que ver. Jesús fue tentado en un cuerpo bajo los efectos de la caída, con hambre, con debilidad, con sueño, con calor, con todo lo que este mundo malo ya había hecho brecha en su cuerpo. Adán y Eva lo enfrentaban con un cuerpo y un alma y un espíritu perfecto. Y Jesús está en condiciones muy distintas, enfrentando a Satanás, y Satanás usa la misma táctica y le dice: si tú me adoras, serás como Dios. Si tú me obedeces, te postras ante mí, yo te prometo esto y el otro. Es más, come estas piedras que se conviertan en pan. Es lo mismo, está el fruto. Y Jesús permanece fiel a su Padre. Sale del desierto victorioso en el poder del Espíritu, y de ahí vemos cómo Jesús camina directo a la cruz a morir por nosotros. Y Jesús vivió nuestros sufrimientos, los encarnó. Y Jesús murió por nuestros sufrimientos. Jesús tenía que morir en esa cruz de esa manera tan cruenta, tan dura, tan despiadada, porque Él debía ser juzgado como Adán y Eva, con esa misma severidad, con la severidad que tú y yo nos merecíamos. Y tenía que ser juzgado por un juez humano como Pilatos, y también por el juez divino del universo, porque Él tenía que cargar nuestros sufrimientos. Y Jesús ahí en la cruz no se avergonzaba de nosotros. Él estaba dispuesto, porque durante toda su vida estuvo cerca del pobre, del marginado, del enfermo. Y en la cruz está cargando con nuestros pecados. Pero nada más con eso, Él está cargando con nuestra vergüenza, con nuestro dolor, con nuestras ganas de ocultarnos de Dios. Él está cargando con nuestra enfermedad, con el dolor del parto de Eva, con el sudor de la frente de Adán. Él, el polvo, siendo Jesús, se encarna en este mundo, en la cruz está muriendo por nosotros. Así que Jesús muere en la cruz realmente, porque Él de esa manera aplastó la cabeza de la serpiente. En una ocasión vi una ilustración que me gustó mucho y muestra a Jesús crucificado. Y el clavo que atraviesa sus pies lo hiere en su talón. Pero en ese mismo clavo está la serpiente en su cabeza, atada y totalmente crucificada en la cruz. Y eso fue lo que Jesús logró. Su muerte es nuestra justicia. Y para finalizar me gustaría leerte un texto de Colosenses que nos muestra cómo este creador de todas las cosas muere a nuestro favor. Él es la imagen, Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas en el cielo, en la tierra, sean visibles o invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó que en Jesús habitara toda su plenitud, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo al morir. Por tanto, manténganse firmes en la fe, bien cimentados, estables, sin abandonar esta esperanza que ofrece el Evangelio. Y esa es mi petición para Dios y para ti el día de hoy. Mantente firme, cimentado, estable en esta verdad, en este glorioso Evangelio que lo encontramos desde Génesis 3 y en toda la palabra de Dios. Y ese es el Evangelio que Dios te ofrece a ti. Fuera de Dios, por más que lo intentes, no tienes nada. No vas a lograr nada.
no vas a disfrutar nada. Este mundo, como lo ves, con todo lo bonito que tiene, con todo lo excelso que tiene, son vestigios de lo que debería ser. Y este mundo está muy lleno de sinsabores. Tú mismo tienes que reconocer que es una contradicción que camina todos los días por la vida. Pero Dios ha mandado a su Hijo a morir por ti y por mí, para que nosotros digamos: Señor, te reconozco. Quiero que seas mi Dios y mi Señor. Quiero entregar mi vida a ti. Redime mi alma con esa promesa futura de que algún día me redimirás por completo y redimirás tu creación. Cuando tú crees eso, Dios hace una obra tremenda en tu vida, más grande probablemente que la creación. Porque la creación fue de la nada, pero cuando Dios te salva por la sangre de Cristo, hace de lo menos más. Hace de lo que tú y yo tenemos, que es pecado e inmundicia, gloria. Así que ven tal como eres. Yo te invito a que hagamos eso hoy en la oración. Que al orar en este momento, tú y yo nos pongamos delante de Dios, reconociendo nuestra condición. Como Abraham le dijo a Dios: soy polvo y ceniza, pero aquí estoy ante ti.